programa de hoy, el Papa pide rezar por los que son perseguidos a causa de su fe. Y Planned Parenthood considera heroína a candidata a vicepresidencia de Estados Unidos. Además, más de 100 demócratas en Estados Unidos piden aceptar providas en el partido. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias, soy Silvia Ordóñez. Yo soy Eddie Rodríguez Morel, qué gusto que estén con nosotros comenzando la semana. Iniciamos este programa y nos vamos hasta Roma para conectarnos con nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien nos tiene información sobre el mensaje del Papa Francisco durante el rezo del Ángelus de ayer domingo. Adelante, Miguel. Hola amigos, un saludo desde Italia, donde al igual que en otros países de Europa se está produciendo un aumento del número de contagios de coronavirus que ya se cuentan por más de 1000 al día, en un rebrote que se ha adelantado a todas las previsiones. El Papa Francisco no es ajeno al dolor que el coronavirus está causando en todo el mundo y aseguró que no se olvida de las víctimas. Al finalizar el rezo del Ángelus dominical, el Papa reconoció el gran sufrimiento que la pandemia de coronavirus ha causado y sigue causando entre muchas personas que han perdido a sus seres queridos más cercanos, enfermos ingresados en el hospital durante semanas en una pandemia que no distingue entre personas, ancianos, jóvenes, médicos, enfermeros, voluntarios, monjas y sacerdotes. El Santo Padre quiso recordar de forma especial a las familias que sufren la enfermedad entre alguno de sus miembros. Además, con motivo de la Jornada Mundial de Recuerdo de las Víctimas de Actos de Violencia por motivos religiosos, el pontífice pidió rezar por las personas que son perseguidas por su religión. Desde el Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa pidió rezar por los que hoy son perseguidos a causa de su fe religiosa. Durante la Jornada Mundial en recuerdo de las víctimas de actos de violencia por motivos religiosos, que cada año se celebra el 22 de agosto, el Santo Padre difundió un mensaje en sus perfiles oficiales de redes sociales en que hace hincapié en que Dios no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente. Por ello, pidió el cese de la instrumentalización de las religiones para incitar el odio, la violencia, el extremismo y el fanatismo ciego. En su reflexión previa al rezo del Ángelus, el Papa Francisco pidió que las obras de caridad de la Iglesia no desvíen del contacto con Cristo y recordó que la caridad cristiana no es simple filantropía. La caridad cristiana no es simple filantropía, subrayó el Papa Francisco, sino que por un lado es mirar al otro con los mismos ojos que Jesús y por otro es ver a Jesús en el rostro del pobre. Por el momento esta es toda la información desde el Vaticano. Informó para EWTN Noticias desde Roma Miguel Pérez Pichel. Gracias Miguel por la información. En otras noticias, la multinacional del aborto, Planned Parenthood, publicó un artículo en el que consideró a Kamala Harris como una heroína. Veamos los detalles de esta declaración. Recientemente, la multinacional y principal proveedora de abortos en Estados Unidos, Planned Parenthood, publicó un artículo en el que calificó de heroína a Kamala Harris y dio 9 razones para amar a la candidata del Partido Demócrata a la vicepresidencia por sus diversas acciones realizadas a favor del aborto. En el artículo titulado 9 Reasons to Love Kamala Harris, el organismo abortista reconoció a la candidata como a hero for reproductive health and rights, es decir, una heroína por la salud y los derechos reproductivos, lo cual incluye la anticoncepción y el aborto. Asimismo, el texto destacó que a lo largo de su carrera, Kamala ha sido defensora de dichos derechos y de la atención médica para tales fines, por lo que para Planned Parenthood, en su adición a la posible administración de Biden, deja en claro que de llegar a la Casa Blanca, ella no solo protegería los derechos reproductivos, sino que también los promovería y expandiría. Además, el artículo afirma que Harris siempre ha defendido a las comunidades afectadas por la agenda Trump-Pence, que son de menos acceso al aborto, atención médica y el control de la natalidad. Como se recuerda, Joe Biden anunció el 11 de agosto de 2020 que Kamala Harris será la candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata, lo cual provocó una ola de reacciones entre comentaristas políticos y católicos. Por otro lado, más de 100 demócratas pidieron a través de una carta que en el partido se acepten a miembros pro vida. Veamos los detalles.
En el marco de las elecciones presidenciales y la reciente Convención Demócrata de los Estados Unidos, más de 100 integrantes del Partido Demócrata enviaron una carta a su comité en el país para pedir que acepten a aquellos miembros que son pro vida y asegurar de esta forma que su voz sea escuchada. En la misiva se expresó la preocupación respecto a que los líderes de este grupo político han pasado a una posición extrema respecto al aborto en las últimas 2 décadas, dejando entrever que de oponerse a todos los límites para esta práctica no pertenecerían a los demócratas. Entre los firmantes de la carta destacan John Bel Edwards, gobernador de Luisiana, quien firmó una ley para impedir el aborto cuando se detecten los latidos del corazón del no nacido, y la senadora Katrina Jackson, quien promovió una ley sobre regulaciones en clínicas de aborto en esta misma ciudad. Cabe resaltar que en el texto también se manifiesta que si bien los líderes del Partido Demócrata han expresado su apoyo al aborto en cualquier momento del embarazo, las encuestas demuestran que el 79% de estadounidenses se oponen a esta postura. No obstante, la posición pro aborto de Joe Biden, candidato presidencial, y Kamala Harris, candidata a la vicepresidencia, genera una latente preocupación entre los demócratas pro vida. Bueno, realmente el escenario político en los Estados Unidos se está volviendo algo complejo, digámoslo así, porque en realidad la mayoría de los estadounidenses no están a favor de estas posturas tan extremas con respecto al tema del aborto, y sin embargo en el Partido Demócrata claramente vemos que es lo contrario, ¿no? O sea, que realmente están poniendo énfasis en eso, y justamente por eso están también quitando la posibilidad a estas personas que no están a favor del tema del aborto de manera tan rígida y con esa postura que están teniendo, y pues están tratando de imponer como estos valores o más bien dicho este pensamiento político por sobre su libertad de conciencia, que me parece realmente grave. Es lo que han pedido estos 105 funcionarios del Partido Demócrata, es ser reconocidos en la plataforma. Ni eso. Al parecer no existen para la dirigencia del Partido Demócrata ningún miembro del Partido Demócrata que sea pro vida digno de mención. Y esto, claro, obliga a estas personas que definen su voto por el tema por la vida, porque no están a favor del aborto hasta el momento del parto, como es la plataforma demócrata en esos momentos, los obligan a votar por otro candidato que no sea demócrata. Y con respecto a la señora Harris, hay que recalcar que no solamente es heroína del aborto, es heroína de Planned Parenthood. ¿Por qué? Porque hace un par de años, cuando un periodista hizo público unas grabaciones en las cuales se escuchaba a funcionarias de Planned Parenthood hablando de cómo ellas vendían los órganos de los bebés que abortaban, la señora Kamala Harris no se fue contra las funcionarias de Planned Parenthood, se fue contra el periodista que hizo pública esta información, allanando incluso su casa. Así es que dio garantía no solamente de ser una heroína del aborto, sino de una organización que se dedica a traficar con órganos de bebés abortados. Por otro lado, les contamos que durante este mes de agosto en Chile se viene realizando el Mes de la Solidaridad, y debido a la pandemia del coronavirus, las actividades se están efectuando de manera virtual a través de distintos espacios y herramientas online. Para darnos más detalles de cómo se están realizando estas actividades, está conectado con nosotros Monseñor Cristián Roncagliolo Pacheco, obispo auxiliar y vicario general de la Arquidiócesis de Santiago de Chile. Monseñor Roncagliolo, bienvenido a EWTN Noticias. Hola Silvia, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Cuéntenos, Monseñor, ¿cómo nació el Mes de la Solidaridad en Chile y cuál es su objetivo? El Mes de la Solidaridad nace en Chile a propósito de que el 18 de agosto recordamos a San Alberto Hurtado, un gran santo de la solidaridad, el primer santo varón chileno, y en torno a su figura se ha desarrollado un mes que compromete a instituciones católicas y no católicas a vivir diferentes dimensiones de la solidaridad que nos permitan evidenciar esta cualidad tan esencial del ser humano y tan propia del católico, que es vivir la experiencia del amor entregado, del amor donado. ¿Y nos podría comentar cuáles han sido las actividades que se vienen realizando para celebrar este mes de la solidaridad y cómo ha sido la respuesta de los fieles en medio de la pandemia? Mira,
hemos desarrollado diferentes actividades dentro de las posibilidades que tenemos, todas a través de las plataformas, porque no podemos, en Chile estamos en cuarentena, prácticamente toda la arquidiócesis de Santiago, o saliendo recién de la cuarentena, pero con muchas restricciones. Entonces, hemos desarrollado un programa de actividades que tienen una línea formativa en doctrina social de la Iglesia, donde tenemos conversatorios, vamos a tener 7 conversatorios sobre los principios de la doctrina social de la Iglesia, con amplia participación. Hemos tenido en total cerca de 500 inscritos. También estamos desarrollando retiros. Por ejemplo, el 15 de agosto hubo un retiro para jóvenes que se dio a través de las plataformas. También, y el tema del retiro es un fuego que enciende otros fuegos, cómo encender el corazón de los jóvenes, de otros jóvenes. También tenemos la celebración de San Alberto Hurtado en la cripta, que es una Eucaristía transmitida. También tendremos oraciones cantadas y una serie de pequeñas iniciativas solidarias locales. Digo pequeñas porque no podemos hacer grandes iniciativas en el sentido de la movilización de personas como es tradicional en esta fecha, donde tenemos una peregrinación con 30.000 personas, no con 30.000 jóvenes, hoy día no podemos, sino que son más bien iniciativas locales situadas en torno a las parroquias y que expresen la rica solidaridad cristiana que brota del amor al corazón de Jesús. Finalmente, Monseñor, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes sobre la importancia de cultivar la solidaridad en todo momento y cómo podrían hacerlo ahora en este tiempo de pandemia? Mira, la solidaridad es caridad. San Pablo nos dice que la caridad de Cristo nos urge. Cuando uno tiene el corazón encendido con el fuego de Cristo, uno ese fuego lo comparte. Y la caridad es el fuego de Dios en el corazón, es el amor. Y el amor hay que compartirlo. Por eso quiero invitar a los jóvenes de todas partes de Latinoamérica a redescubrir el rol de la solidaridad y la caridad, no simplemente como expresiones materiales o como hechos puntuales, que lo son, hechos concretos, sino comprenderla como la prolongación del corazón de Cristo. Porque yo amo tanto al Señor, la solidaridad es una expresión de ese amor, es un testimonio de ese amor y un testimonio que conquista. Por eso animo a todos los jóvenes a que en este mes de agosto, mes de la solidaridad, pero también siempre, sean testigos ardientes del amor de Dios. Y ustedes se dan cuenta cómo, dando testimonio del amor de Dios, están viviendo una verdadera misión, como dice el Papa. La caridad es testimonio y el testimonio convierte. Monseñor Roncagliolo, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias por la invitación, que Dios los bendiga mucho y nos vemos pronto. Chao. Gracias nuevamente, Monseñor. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, sacerdote denuncia que el aborto es el nuevo culto al demonio. Además, arzobispo de Monterrey alienta a que la indiferencia y la superficialidad no esclavicen a los jóvenes. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. En otras informaciones les contamos que el padre Hugo Valdemar, canónigo penitenciario de la Arquidiócesis Primada de México, denunció que el aborto es el nuevo culto al demonio. Escuchemos. En su columna titulada El aborto y Satanás, el padre Hugo Valdemar, canónigo penitenciario de la Arquidiócesis Primada de México, denunció que el aborto es el nuevo culto al demonio Moloch, una divinidad pagana de tiempos bíblicos para la que se sacrificaban niños. Moloch en los tiempos bíblicos fue un dios de los fenicios o cananeos. Lo consideraban el símbolo del fuego purificante, que a su vez significaba el espíritu. Creían que debido a una catástrofe al comienzo de los tiempos, ese espíritu se había convertido en oscuridad al hacerse materia. El hombre era la encarnación de tal tragedia, y para redimirse de ese pecado era preciso ofrecer sacrificios a Moloch, inmolando a bebés por ser considerados los más impregnados de materia.
Asimismo, el padre Valdemar recordó que Jesús en el Evangelio siempre hizo referencia a Satanás, no como un símbolo del mal, sino como un ser personal de naturaleza espiritual que busca perder a los hombres alejándolos de Dios y haciéndolos instrumentos de su maldad en el mundo. En ese sentido, remarcó que el demonio miente, argumentando falsos derechos como la libertad de las mujeres sobre sus decisiones y su propio cuerpo. El niño que debería ser esperado por la madre con un amor sin límites es inmolado no en el horno ardiente de Moloch, sino en una sala fría de hospital. El médico cuya misión es salvar vidas se convierte en el cruel verdugo, en el sacerdote del demonio. El padre Valdemar también señaló que la masacre de asesinatos cometidos por los cananeos, condenado por Dios como un acto abominable, es insignificante comparado con los 50 millones de bebés inocentes que vienen asesinados cada año en el mundo en el seno de sus propias madres. Por otro lado, el arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, Monseñor Rogelio Cabrera, alentó a que la indiferencia y la superficialidad no esclavicen a los jóvenes. En el marco de la celebración del Día de la Juventud Católica Mexicana, el arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera López, pidió que no se permita que la indiferencia, la superficialidad, entre otras situaciones adversas que dominan al mundo de hoy, esclavicen a la juventud. En esa línea, Monseñor Cabrera recordó que en esta fecha, la Iglesia de México reconoce el valor de los adolescentes y jóvenes, quienes con sus inquietudes, su fuerza dinamizadora, su espíritu de lucha y su protagonismo evangélico, invitan al pueblo de Dios a renovar su compromiso para seguir construyendo la civilización del amor. En ese sentido, el prelado mexicano animó a los fieles a rezar, especialmente en la Santa Misa, para que Dios les muestre el camino que deben seguir en el acompañamiento y orientación de los adolescentes y jóvenes y en la realización de su vida. Asimismo, exhortó a los adultos a estar cerca de ellos para escucharlos, comprenderlos y orientarlos, y de esa forma no solo señalar sus errores, sino ayudarles a aprender y salir adelante. Finalmente, Monseñor Rogelio Cabrera expresó que así como es importante acompañar a los jóvenes, no se debe olvidar que también los más pequeños los necesitan. Esta noticia me recuerda a lo que ha comentado el filósofo católico Alasdair MacIntyre con respecto a la crisis cultural que vivimos actualmente, que es una crisis de educación en el hogar, y eso se debe a la pérdida de los relatos, justamente ese momento en que los padres pasan un momento con los niños y le leen una historia con una lección que los prepara para la vida, de modo que cuando se enfrentan en la realidad a la disyuntiva entre la virtud y el vicio, están preparados para optar por la virtud. Hay un excelente libro que puede ayudar a los padres en esta tarea, se llama El Libro de las Virtudes, justamente así, de William Bennett, con doble N y doble T, que fue en su momento secretario de Educación del presidente Reagan, un filósofo con una excelente, es una arca de tesoros de historias de todas las culturas, con lecciones para que los niños aprendan sobre la virtud, amen la virtud y también cultiven el gusto por la lectura. Así es, qué importante que es realmente la educación en la libertad, en el amor y ese acompañamiento no solo de la familia, sino también en el caso de la iglesia o de las pastorales juveniles, generar este espacio de amistad en el que los jóvenes también puedan ir en su camino sintiendo esa guía y ese acompañamiento para vivir más a profundidad su vida de fe también. Gracias. Y nos vamos de inmediato a Argentina, donde se encuentra nuestro corresponsal Matías Boca, quien nos comentará sobre un mensaje del obispo de La Rioja, quien ha pedido intensificar los cuidados para prevenir contagios por el coronavirus. Adelante, Matías. Hola amigos, el placer saludarlos desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para comenzar con las noticias, el obispo de la diócesis de La Rioja, Monseñor Dante Braida, solicitó a la comunidad intensificar el cuidado para prevenir los contagios por COVID-19. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Con estas palabras Jesús nos invita
a valorar la vida recibida. Hoy, esa vida recibida tenemos que cuidarla entre todos. Estamos en un momento crítico por el gran crecimiento de contagios. Por lo tanto, es fundamental evitar todo tipo de encuentro familiar o social. Es necesario salir lo menos posible y, por otro lado, respetar el cumplimiento del distanciamiento social, el uso del barbijo, el lavado de manos y la limpieza de los espacios que usamos habitualmente. Cuidar la vida es un gran acto de amor. Cuidémosla. En otras noticias, en la Catedral Nuestra Señora del Rosario de la Diócesis de Goya se entronizó la imagen del santo argentino José Gabriel del Rosario Brochero. La escultura pertenece al artista Nazareno Velázquez, oriundo de Goya, y fue construida gracias a la colaboración del Grupo Amigos de Brochero en Goya, provincia de Corrientes. Una caravana de vehículos acompañó la imagen del santo hasta el atrio de la catedral, donde el obispo diocesano, Monseñor Adolfo Canesín, bendijo la escultura y la entronizaron para su veneración en el templo catedralicio. El prelado habló de la devoción del pueblo goyano por el santo, expresando que cada uno de nosotros tiene dentro una reserva inagotable de cosas buenas y santas. Para finalizar, Cáritas Bahía Blanca impulsa la economía solidaria. Como parte del acompañamiento a emprendedores y productores, nació en la Arquidiócesis de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, el sitio de red de comercialización de la economía solidaria. La red de comercialización de la economía solidaria es un puente entre quienes producen y quienes consumen. Comprá desde tu casa y fortalece el trabajo de tus vecinas y tus vecinos. Entrá a reddecomercialización.com y regala o regálate un producto de la economía solidaria. Envíos a domicilio. Esta es la información que tenemos desde la República Argentina. Informó para EWTN Noticias Matías Boca. Gracias, Matías, por la información. Ahora les contamos que un reciente informe reveló el importante trabajo que realizan los salesianos de Don Bosco a favor de diversos jóvenes en países de África. Veamos. En una reciente nota de prensa publicada por Misiones Salesianas, el brazo estadounidense de los salesianos de Don Bosco, se informó sobre las diversas iniciativas de apoyo con las que benefician a los jóvenes en África. Según se dio a conocer en el texto, en muchos países donde la pobreza es alta y el acceso a la educación no es universal, es crucial que los misioneros salesianos ofrezcan formación técnica y vocacional a tantos jóvenes como sea posible para asegurar que tengan acceso a un empleo estable a largo plazo. Asimismo, se señala que los misioneros salesianos que dirigen las instituciones educativas también trabajan para asegurar que los jóvenes comprendan y conozcan sus derechos y tengan la confianza y la oportunidad de asegurarse de que sus voces sean escuchadas. Por ello, en países como Benín, nación de África Occidental, la Agencia de Desarrollo apoya a niños sin hogar maltratados y abandonados a través del Centro Foyer Don Bosco de la Diócesis de Candí, ubicada en la parte oriental del país. De esta manera, a través de la financiación de misiones salesianas, se puede educar a cientos de niños, padres y personas adultas por medio de sus escuelas, parroquias, programas de alimentación y las diferentes campañas instaladas por la organización en beneficio de los distintos países y ciudades del África.
Don Bosco nos enseña que no hay que ser mezquinos con Dios en nuestra entrega, que si somos generosos y nos ponemos en sus manos sin condiciones, nuestra vida podrá ser un instrumento de Dios para beneficiar a tantas personas como lo que vemos en todo el mundo a través de las obras de los salesianos y particularmente en esta ocasión en África, haciendo la diferencia para la educación integral y el bienestar de los jóvenes. En otras noticias, la diócesis de Tacna y Moquegua, en el sur costeño del Perú, implementó 2 comedores parroquiales que entregan almuerzos a los más necesitados de la región durante la pandemia. Veamos. Desde el pasado lunes 10 de agosto, 2 comedores parroquiales de la diócesis de Tacna y Moquegua en Perú están entregando almuerzos diarios a personas vulnerables y de escasos recursos económicos de ambas regiones del sur del país en medio de la pandemia del coronavirus. Según dieron a conocer, el comedor de Tacna se ubica en la parroquia Juan 23 y atiende de lunes a viernes desde el mediodía. Asimismo, se informó que desde su inauguración se ha logrado brindar 100 almuerzos diarios a los pobres de la ciudad y se espera llegar a 200 porciones por día. Por otro lado, en Moquegua opera el comedor San Martín de Porres, ubicado en Hilo, que atiende de lunes a viernes desde las 11 a.m. En esa línea, se indicó que a la fecha este comedor ha repartido de 100 a 120 almuerzos todos los días. Al respecto, la diócesis destacó el apoyo de muchos fieles y empresas que apoyaron en la implementación de los comedores con utensilios y víveres y en la preparación de alimentos que son elaborados y distribuidos respetando las normas y protocolos de bioseguridad dados por el MINSA para evitar la propagación del COVID-19. Asimismo, destacaron que el objetivo es que ambos comedores solidarios sigan operando después de la pandemia. Por ello, animaron a los fieles a seguir realizando donaciones económicas y a llevar víveres de primera necesidad para la preparación de los alimentos. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.